¿Qué tal amigos, amigas de Otra Mirada? Bienvenidos a una nueva edición de Mesa Política. Esta semana en el Congreso de la República se ha estado generando un debate alrededor de unas propuestas, proyectos para ampliar el permiso, la autorización de las combis, las cúster y otros vehículos menores que realizan servicio de transporte urbano en nuestra ciudad y en general en varias partes del país también. Pero esto aparentemente está yendo contra las propuestas, todos los planes que han habido hasta el momento para el tema de la reforma del transporte urbano en la capital. Para hablar sobre el tema estamos con Alfonso Flores, él es gerente general de la Fundación Transitemos, a quien le damos la más cordial bienvenida a nuestro programa. Señor Flores, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días a todos tus televidentes. Bien, en primer lugar, esta discusión que se está dando en el Congreso no es nueva en realidad. Cada cierto tiempo tenemos este asunto, esta temática de si se debe permitir o no que estos vehículos menores, las combi, las cúster, continúen circulando, ¿no es cierto? Y es un tema que ha venido jalándose de administración en administración municipal y que ahora está en manos de la Autoridad del Transporte Urbano. ¿Cómo analizan ustedes desde la Fundación estas discusiones que se están dando alrededor de estos proyectos? Nefastas e inútiles. Justamente durante años nos hemos venido quejando de cómo estaba tan repartida las funciones de transporte en las ciudades del Perú. Había hasta 5 o 6 autoridades. Entonces no había forma de planificar adecuadamente esto. Cada iluminado que aparecía en su momento tenía una solución que después era tirada por la borda por el siguiente, así sucesivamente. Entonces, la necesidad de contar con una sola autoridad para manejar el caso del transporte urbano en Lima no es nueva, pero finalmente, después de 9 años, un proyecto que nació en la Fundación Transitemos, y luchamos durante 9 años para que este proyecto llegara al Congreso, finalmente se dio y se creó la ATU. Por una situación muy sui generis, pero no nos olvidemos que no es la misma situación que en otras regiones del país. El problema que tiene Lima es que está conurbado con el Callao. Entonces, el problema en la conurbación trae este problema de dónde está el límite. Son 2 regiones, pero una gran metrópoli. Entonces, ya no existe una frontera o una división como puede haber en otros lugares. Entonces, las rutas del Callao invadían Lima y viceversa, las de Lima invadían el Callao. Entonces, la necesidad de crear una sola autoridad se dio por esa razón, la razón de la conurbación. Y la ley contempla soluciones de futuras conurbaciones, como pueden haber con Huarochirí. Creo que falta una cuadra para que Huarochirí esté conurbada con Lima también, o Canta, otras provincias. Es necesario tener una autoridad única. Entran, ¿no? Mañana podría conurbarse muchas regiones con Lima, entonces era necesario que la ley contemple soluciones al problema de conurbación y están dadas, ¿no es cierto? Entonces ya, si mañana hay una conurbación, esta provincia tiene que someterse al ATU. Pero entonces, habiéndose creado una autoridad única para eliminar ese problema de la multiplicidad de autoridades, a título de que el Congreso viene a crear una ley por encima de la ATU, amarrando y quitándole flexibilidad a su accionar. Entonces, por ese lado es que yo considero que era nefasta la intervención del Congreso, sin analizar las intenciones de fondo, simplemente el contexto. Si no, veamos lo que ha pasado. Los mototaxis tienen su ley propia. Hay la ley del mototaxista. Entonces, ¿quién controla o quién regula el mototaxi? La autoridad única no puede, tiene su ley. Pero el Ministerio de Transporte, las provincias, las regiones, es un limbo, porque tiene una ley propia, nuevamente por iniciativas congresales que no respetan los canales correspondientes. No repitamos el error nuevamente, y esa es la invocación principal, digamos, ¿no? Que cada organismo, para eso existe los ministerios, haga su trabajo y el Congreso fiscalice, proponga, llame, pero no sacar una ley por encima de la autoridad, ¿no? Ahora, ¿podemos hablar de que hay algún tipo de interés político u otro tipo de intereses en esta propuesta, en esta idea de querer incentivar, en vez de desincentivar, la presencia de estos vehículos menores en la ciudad?
Definitivamente ya se vio cuando se quiso pasar la ley de formalizar la informalidad de los de los colectiveros. colectivos. Hay intereses. Digamos, el congresista Leaga, creo que es, llegó al Congreso con el voto de los colectiveros, a este Congreso. O sea, definitivamente que hay intereses de por medio. Entonces, las empresas o personas que están en el negocio del comisionista afiliador, como no encuentran el canal correspondiente por la autoridad, y lo ha dicho el señor Pareja, creo que preside una de estas organizaciones, dice, y hemos hablado con la AUTU, pero no nos hacen caso, entonces van al Congreso. O sea, buscan sacar la vuelta por el lado del Congreso. Definitivamente que hay lobbies e intereses de por medio, ¿no? Ahora, el tema de la dejadez de las gestiones municipales ha incentivado también que estemos en esta situación, porque finalmente pareciera que en el caso del alcalde Muñoz hubiera estado esperando poder traspasarle ya todo el problema a la ATU, a la Autoridad de Transporte Urbano, y ya desentenderse más bien de este problema que ya tiene muchos años, ¿no? Yo no diría desentendimiento, es simplemente cumplimiento de la ley. Cuando él asume la ley de creación de la ATU se da en diciembre del 2018, ¿cierto? Inmediatamente asume la municipalidad que todavía tenía las competencias y la ley de la ATU contemplaba los procesos de absorción de la Gerencia de Transporte Urbano de Lima y la Gerencia de Transporte Urbano del Callao y la fusión de la ATE, Autoridad del Tren Eléctrico, y la fusión de Protransporte, que maneja los corredores complementarios y el metropolitano. Y eso ha demorado mucho esa gestión. La absorción de la Gerencia de Transporte Urbano era muy simples, porque no hay contratos de por medio. Y justamente ahí, en ese modelo de administración municipal, se daban autorizaciones, no concesiones. Y ahí viene el problema nefasto. Las autorizaciones se daban a una persona, no a una empresa. La persona podía o no tener un solo... No era autorización a la empresa, sino a una persona. Y esa persona no tenía ni un bus, nada. Entonces comenzaban los letreritos, se reciben unidades. O sea, afiliar unidades, que si la unidad podía ser o no propiedad del chofer. Y ahí venía el otro. Grandes empresarios o lavado de activos o lavado de dinero compraban buses, los metían a la ruta del señor y después el señor comenzaba a buscar choferes. Entonces el chofer le paga un diario al dueño del bus, el dueño del bus le paga un diario al dueño de la ruta. Y se produce ese modelo nefasto que tenemos en el comisionista afilador en lo que llamo el transporte regular. ¿Dónde empieza la gran reforma del transporte? Así la llamó la gestión Villarán. Justamente en pasar de ese modelo comisionista afilador a un modelo empresarial de concesiones. Y se licitaron lamentablemente solo 15 de los 31 paquetes de los corredores complementarios que ahora funcionan, pero ese proceso de licitaciones se interrumpió en la siguiente gestión Castañeda, que él llamó que era una farsa la reforma y paralizó todo y siguió dando autorizaciones e incrementando la flota de combis. O sea, se perdieron 5 años. En estos 5 años, si se hubiera continuado con esa llamada reforma del transporte, tendríamos en los corredores complementarios 5.000 buses y no los 786 que hay. Y esos 5.000 buses reemplazaban a casi unas 10.000 combis. Entonces, no existe, el mito del desempleo es falso, porque, a ver, en el proceso de concesiones, los requerimientos son que la empresa sea propietaria de la flota. Número 2, los choferes en planilla, con todos sus beneficios. Número 3, jornadas laborales máximas de 5 horas. Entonces yo me pregunto, por cada bus, ¿cuántos choferes necesitas en una jornada laboral? Por lo menos 4 o 5 choferes, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿dónde está el desempleo? Un bus reemplaza físicamente en metros cuadrados a 4 combis. Ahí nomás tienen los 4 choferes y sus cobradores, hasta que no hay un sistema de recaudo. O sea que el modelo estaba bien diseñado. Y ojo, que ese modelo de reforma no es un invento jalado de los pelos que se le ocurrió a un iluminado en la municipalidad en la época de Susana Villarán. El Perú tiene estudios para empapelarse en transporte.
el plan maestro de transporte urbano que hizo el JICA, el famoso plan maestro que limitó que habían 6 líneas de metro, ¿no es cierto? Del año 2004 es ese estudio, 2004, ya contemplaba en la parte de buses, o sea, metros, lo que es superficie, los corredores complementarios. Claro. La virtud que tuvo la gestión Villarán a cargo de Gustavo García fue tomar ese estudio e implementarlo. O sea, del 2004 al 2000 y pico nunca se había hecho nada. Entonces, es un informe elaborado por una misión extranjera, no es un invento. Lamentablemente, reitero, eso se interrumpió durante la gestión Castañeda y nos hemos retrocedido 10 años. Ahora, la ATU simplemente está retomando ese modelo, ¿no es cierto? Y ATU asume funciones en junio recién del 2019. Y lo que más demoró fue el proceso de fusión con Protransporte y los corredores complementarios a cargo de ellos. ¿Por qué? Porque ahí hay contratos. En el caso del tren, de la ATE, la fusión fue más simple porque hay un solo operador y era un solo contrato. Entonces la cesión de contratos tiene que pasar por el MEF. Es un proceso muy complicado y largo. En Protransporte tienes todos los contratos que tienen los operadores del Metropolitano, creo que son como 5 operadores, más todos los contratos de los corredores complementarios, que eran más de 15 o 16 contratos. Entonces, ese proceso de fusión fue largo y tedioso. Y todo este diálogo largo nace de que, a lo que tú decías, no es que el alcalde Muñoz se quiso desentender, él tuvo que seguir administrándolo mientras no se terminara el proceso de fusión, que por ley tenía que hacerse. O sea, ya la municipalidad no tiene ninguna competencia en transporte público, más allá que lo único que le han dejado para hacer es la ampliación norte del Metropolitano. A Chimpuoyo sí está a cargo de la municipalidad. ¿Por qué? Porque el préstamo se gestionó con el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial en la gestión municipal. Entonces, ya estaba prácticamente aprobado ese préstamo a la Municipalidad de Lima, y decirle que ya no lo hacía la Municipalidad de Lima era retroceder y empezar de nuevo todo el proceso desde la ATU para obtener el préstamo. Entonces la ATU ha cedido esa competencia todavía a la Municipalidad para que continúe con la obra que está a cargo de la Municipalidad de Lima de ampliación norte del Metropolitano. Y una vez que termina eso, ya la Municipalidad de Lima, lo único que le queda a la Municipalidad de Lima es la gestión del tránsito, que esa gestión sí no le compete a la ATU. Ahora, ¿hay la posibilidad en el mediano tiempo, en el mediano plazo, de que nuestro sistema de transporte pueda actualizarse? El diario El Comercio publicó hace un tiempo ya que, por ejemplo, con relación al metro de Lima, ¿no es cierto?, relación al metro, al subterráneo que se está construyendo también, tenemos el metro más retrasado a nivel de la historia, el metro más lento a nivel de la historia, ¿no? Que en Argentina se inauguró en 1903 el subterráneo, y así planteaba también la historia de México y otras ciudades muy parecidas a la nuestra. ¿Existe la posibilidad de que el transporte se pueda modernizar y tengamos un transporte eficiente, un modelo de transporte eficiente, seguro, y sobre todo ahora sanitario, en una situación en la cual estamos? Es posible, pero no hay una varita mágica. O sea, esto yo siempre he dicho en entrevistas desde hace muchos años que por lo menos se requieren 20 años para podernos poner al día en 80 años de atraso. La primera línea de metro tiene más de 150 años, la de Londres. Cuando vino una misión del gobierno británico al Perú en el 2013-14, nosotros fuimos contraparte de este trabajo, que era elaborar un estudio para un transporte bajo de emisiones de carbono para la ciudad de Lima. Me acuerdo que la eminencia, el profesor Nick Tyler, después de hacer toda una serie de entrevistas con los actores y una reunión de trabajo, nos dijo: ¿les doy la buena noticia o la mala noticia? Primero, bueno, la mala noticia es que tenemos 80 años de atraso en transporte público en el Perú. ¡Wow! Todo el mundo se cae de la silla. La buena noticia es que si se elabora un plan estratégico a 20 años, podemos revertir esos 80 años, porque hoy día la tecnología lo permite. Y evidentemente no solo la tecnología, se necesita voluntad política y que hay un equipo de trabajo que permanezca en el tiempo. Y hay que sacar el transporte de la política. El transporte es una actividad técnica.
y a veces los procesos políticos ensucian esa actividad técnica. Entonces, si tenemos, yo siempre pongo el ejemplo de la economía. El modelo económico que adoptó el Perú con el primer gobierno de Fujimori se mantiene hasta el día de hoy, ¿no es cierto? ¿Cuántos años han pasado ya? Más de 25 años con un mismo modelo económico, y gracias a ese modelo económico hemos pasado todos los temporales habidos y por haber que ha tenido el mundo entero en materia económica, porque se siguió una ruta. Lo mismo propongo yo en transporte. Hay que agarrar un plan, elaborarlo y hacerlo sin detenimiento por los próximos 20 años mínimo. Y un plan que, como usted ha dicho, ya está, ¿no? O sea, que está ahí, que no hay mucho que inventar, digamos, ¿no? A grosso modo está. Lo que pasa es que por esos retrasos que tenemos en la ejecución, los planes quedan obsoletos. Imagínate que el Plan Maestro de Transporte se elaboró en el 2002 y se entregó en el 2004. Estamos en 2020. 16 años han pasado y es obsoleto. Entonces, ha habido se contrató en la gestión pasada, cuando estaba la ATE todavía, Autoridad de Transporte, contrataron la elaboración del nuevo Plan Maestro de transporte, que desgraciadamente se interrumpió por la pandemia, porque se requiere hacer encuestas de campo, se requiere hacer mucho trabajo de campo para actualizar, y utilizando la tecnología del Big Data ahora. Todo el mundo con un celular se sabe cómo te mueves. El problema de estos estudios es que si no se ejecutan en el momento que se terminan, quedan obsoletos rápidamente, porque las líneas de deseo de cómo se mueve la gente van más rápido que el plan. Entonces, el diseño, por ejemplo, de las 6 líneas de metro ha ido variando porque cada vez la ciudad crece, y crece desordenadamente, lamentablemente, porque tampoco tenemos un plan maestro urbano. Claro. ¿No? El famoso plan al 2035 que había elaborado la gestión Villarán nunca se aprobó, y Lima sigue sin un plan desde el año 2000. No tenemos un plan urbano. El plan urbano es la cabeza de todo esto. Si tú sabes cómo va a crecer la ciudad, tú a esa ciudad, de acuerdo a su crecimiento, le tienes que dar sus servicios: agua, luz, desagüe y transporte. Entonces el plan tiene que obedecer primero a un plan maestro de ciudad, que no lo tenemos. Entonces, ¿cómo puedes planificar transporte? Lo planificas en función a parchar las necesidades actuales, pero no con planificación futura. Mientras no existe un plan de desarrollo urbano consensuado, no puedes planificar el transporte a futuro, solamente puedes planificar el presente, parchar lo que existe. Y en esa línea es que por eso creció la informalidad. Ejemplo, la línea 1 del metro debió estar donde está el Zanjón, realmente así estaba planeado. Bedoya lo tenía ya en sus planes, el alcalde Bedoya, para que el metro fuera ahí donde está ahora el Metropolitano. Lamentablemente no se ejecutó y lo hicieron la famosa línea de Alan García. La gente que vive en El Salvador o que viene del cono norte, la masa laboral que viene a trabajar al centro financiero, porque el problema que tenemos de congestión se basa en eso. Toda la actividad económica está muy centralizada y la gente viene de afuera a trabajar. Vienen y se bajan a las estaciones alrededor de San Borja. ¿Cómo se trasladan hacia el centro financiero de Lima, de San Isidro? No hay ninguna ruta de interconexión, no hay alimentadores que te lleven de la línea 1 del metro a San Isidro, Miraflores, Lince, La Victoria, y viceversa, del Metropolitano tampoco las hay. Que para eso se supone Entonces, que funcionan los corredores, ¿no? Sí y no. Los corredores tenían sus propios alimentadores, ya, pero digamos, ahí sí hay esa interconexión. Ahí es donde el informal dice, acá hay una oportunidad de servicio, claro. Y hasta que la autoridad se le ocurra, ya está las loncheritas dando servicio también del corredor amarillo, que es la Panamericana, Panamericana, ¿no es cierto? También la gente que se mueve en el corredor amarillo, ¿cómo llega a Miraflores de San Isidro? Hay una línea que trabaja, entonces, el plan maestro tiene que hacerse con tecnología moderna, con los teléfonos, y yo sé cómo se mueve la gente. Entonces yo comienzo a crear mis líneas, y está en elaboración, pero se ha interrumpido su proceso, y habría que preguntarse si ya lo han retomado o lo van a retomar. Muy bien, señor Alfonso Flores. Sin duda alguna, el tema del transporte tiene varias aristas que seguramente habrá que seguir revisándolas, y queda la invitación abierta para que podamos seguir discutiendo esto más adelante y viendo también cómo se comporta el Congreso en los próximos días con estas medidas, y que ojalá se puedan iluminar y retrocedan en esta intención. Le agradecemos por su presencia, muy amable.
Yo creo, como te digo, para resumir, hay que dejar a las autoridades trabajar. Y el Congreso, ya tengo entendido que han citado a la autoridad única del Ministerio para el día martes, para un diálogo, y así es la forma de trabajar. Lo que sí, como un aporte o una crítica constructiva, quizá lo que la ATU le ha faltado es exponer este plan a la prensa y a la ciudadanía, de las autoridades, cuál es el plan, pues, ante la ausencia de la comunicación, de qué es, cómo se planea hacer lo que hemos hablado, cómo va a ser el transporte de aquí al corto, mediano, largo plazo, cuándo se van a hacer las líneas del metro, cómo se van a hacer la ampliación de contratos. Ese plan maestro tiene que ser expuesto para evitar estos problemas. Quizá la falta de diálogo y comunicación nos ha llevado a esta situación, ¿no? Muy bien, señor Alfonso Flores, muchísimas gracias por conversar con nosotros, gerente general de la Fundación Transitemos. Estuvo aquí en Otra Mirada, en Mesa Política. Ya saben que pueden encontrar estas y otras entrevistas, como siempre, en nuestra página web www.otramirada.pe. Nos encuentran también en redes sociales como Otra Mirada. Hasta luego.